La gesticulación debe nacer del momento. Los mejores actores y oradores públicos rara vez saben de antemano qué gestos van a hacer. Ellos hacen un gesto en ciertas palabras durante una función y lo más probable es que en la siguiente hagan otro o ningún gesto en esa misma parte del discurso. Son sus diversos estados de ánimo y sus interpretaciones las que gobiernan sus gestos. Es cuestión de impulsos y de una conexión inteligente con sus emociones. No pases por alto esa palabra inteligente. La naturaleza no siempre proporciona el mismo tipo de amaneceres ni de copos de nieve. Asimismo, los movimientos de un buen orador varían casi tanto como las creaciones de la naturaleza. Ahora bien, todo esto no quiere decir que no debes pensar en tus gestos. Si así fuera, ¿cuál sería entonces el propósito de este capítulo? Cuando un sargento le pide a un recluta que salga de la fila y se mire a sí mismo, le da instrucciones precisas para mejorar la totalidad de su posición corporal. Cuando tú estás en la etapa de aprendizaje como orador público, debes aprender a criticar tus propios gestos. Repásalos, observa dónde fueron innecesarios, toscos, incómodos, cuáles no hacer o hacer mejor la próxima vez. Hay una gran diferencia entre ser consciente de sí mismo y ser autoconsciente. Debes saber discriminar y cultivar gestos espontáneos para luego ponerlos en práctica. Y aunque depende del momento, es vital que recuerdes que solo un genio dramático logra efectivamente tales hazañas como las que hemos relatado de Whitefield, Savonarola y otros. No hay la menor duda de que la primera vez que ellos utilizaron ciertos gestos, estos surgieron mediante una explosión de sentimiento espontáneo. Sin embargo, Whitefield declaró que hasta que no hubo pronunciado un discurso 40 veces, no logró hacerlo a la perfección. Lo que surge de forma espontánea también exige de práctica constante. Todo orador eficaz y todo actor expresivo han observado, considerado y practicado su gesticulación hasta lograr que sus acciones dramáticas, así como su pronunciación, sean subconscientes y adecuadas sin tener que concentrarse en ellas durante su discurso ni en su interpretación. Cada orador eficiente en el escenario es poseedor de una docena de maneras en que podría representar con distintos gestos cualquier emoción dada. De hecho, los gestos para cada expresión son interminables y es precisamente por eso que resulta útil y perjudicial hacer una tabla de gestos y aplicarlos como los ideales de lo que se podría usar para expresar tal o cual sentimiento. Practica movimientos descriptivos, sugestivos y típicos, así como una buena articulación, hasta que te surjan naturalmente. Además, procura no pronosticar los gestos que usarás en un momento dado. Deja que sean algo propio de ese momento. Evita que tu gesticulación sea monótona. La carne asada es un plato excelente, pero sería terrible si fuera una dieta exclusiva. No importa cuán efectiva sea tu gesticulación, no la exageres. Pon variedad en tus acciones, o la monotonía destruirá toda la belleza y poder que haya en tus gestos. Si bien es cierto que cada gesto es efectivo, también tiene sus limitaciones. Cualquier movimiento que no sea significativo debilita el discurso. No olvides eso. La inquietud no es una expresión. Una cantidad de movimientos inútiles solo desconcentrará la atención de la audiencia respecto a lo que estás diciendo. Cierto presentador bastante reconocido le presentó a su audiencia neoyorquina a un orador una tarde de domingo. Lo único que la gente recordó de ese discurso introductorio fue que el orador jugaba nerviosamente con la cubierta de la mesa mientras hablaba. Es cierto que vemos con naturalidad cuando los objetos están en movimiento, pero por ejemplo, un conserje bajando una ventana en la mitad de un programa de televisión llamaría la atención de los televidentes. Una bailarina atraería el interés de los espectadores al equivocarse en alguno de los pasos de la coreografía que está haciendo el resto de las bailarinas. Cuando nuestros antepasados vivían en cuevas, ellos les prestaban mucha atención a los objetos en movimiento porque estos significaban peligro. Todo parece indicar que todavía no hemos superado ese hábito y que por esta razón los publicistas se aprovechan de él. Préstales atención a la cantidad de luces en movimiento que hay en casi todos los avisos publicitarios de cualquier ciudad. Un orador astuto respeta esta ley y procura conservar la atención de su audiencia, eliminando todos los movimientos innecesarios. Los gestos deben ser simultáneos a las palabras o precederlas, no ir después de ellas. Lady Macbeth dice:
Da la bienvenida con tus ojos, tu mano y tu lenguaje. Invierte este orden y obtendrás comedia. Di, ahí va él, señalándolo después de haber terminado tus palabras, y observa si el resultado no es cómico. No hagas movimientos cortos y agresivos. Algunos oradores parecen estar imitando a un camarero al que no le han dado una propina. Deja que tus movimientos sean suaves, que fluyan desde el hombro y no del codo, pero no te vayas al otro extremo de hacer demasiados movimientos fluidos que resulten innecesarios. Ponles efecto y vida a tus gestos, pero no de una manera mecánica, porque el público lo detectará, aunque no sepa con exactitud qué es lo que hay mal en ellos. Lo que sí se notará es que hay algo de falso en ellos. La expresión facial es importante. ¿Alguna vez te has detenido frente a un teatro de Broadway a observar las fotografías del reparto? Fíjate en la lista de las chicas del coro que se supone están expresando miedo. Sus actitudes seguramente son tan mecánicas que el intento resulta ridículo. Luego observa la imagen del protagonista expresando la misma emoción. Sus músculos son bien definidos, sus cejas se levantan y el miedo brilla a través de sus ojos. Ese actor sentía el miedo cuando le estaban tomando la fotografía. Las chicas del coro sentían emoción porque había llegado la hora de hacer una pose para la foto y expresaron más esa emoción que la de temor. Por cierto, esa es una de las razones por las que ellas se quedan siendo parte únicamente del coro. Los movimientos de los músculos faciales suelen significar mucho más que los movimientos de la mano. El hombre que se sienta alicaído con una mirada de desesperación en su rostro está expresando sus pensamientos y sentimientos con la misma efectividad que el hombre que está agitando los brazos y gritando desde el último vagón de un tren. Los ojos han sido llamados la ventana del alma porque a través de ellos brilla la luz de nuestros pensamientos y sentimientos. No hagas demasiada gesticulación. De hecho, en momentos de grandes crisis no hacemos demasiados movimientos. Cuando tu amigo más cercano muere, tú no levantas las manos ni hablas de tu dolor. Lo más probable es que te sientes y permanezcas en silencio con los ojos secos. El río Hudson no hace mucho ruido en su camino hacia el mar. No hace ni la mitad del ruido de la que hace un sapo en el pequeño arroyo de Bronx Park. Un perro que ladra nunca te rasgará tu pantalón, o por lo menos eso es lo que dice la gente. No le temas al hombre que agita sus brazos y deja salir su cólera, sino al que viene hacia ti despacio y lleno de ira, porque él sí querrá derribarte. El alboroto no es fuerza. Observa estos principios en la naturaleza y ponlos en práctica al pronunciar tu discurso. En una ocasión me dispuse a observar a un instructor durante una clase de gesticulación. Habían llegado al pasaje de Enrique VIII en el que el humilde cardenal dice: Adiós, un largo adiós a toda mi grandeza. Ese es un pasaje conmovedor de la literatura. Un hombre que expresaba tal sentimiento se habría sentido aplastado, y lo último que habría hecho hubieran sido movimientos extravagantes. Sin embargo, los estudiantes de esta clase tenían un manual de elocución delante de ellos que exigía un gesto específico para cada ocasión, desde pagar la factura de gas hasta las despedidas en el lecho de muerte. En esta escena del cardenal eran instruidos a abrir sus brazos al lado y lado de su cuerpo diciendo: Adiós, un largo adiós a toda mi grandeza. Tal gesto podría utilizarse en un discurso después de una cena en alguna convención de una compañía telefónica, cuyas líneas se extiendan desde el Atlántico hasta el Pacífico. Pero pensar en que Wolsey hizo ese movimiento habría sugerido que su destino fue justo. La postura. La postura física que adopta el orador frente a su audiencia incluye la gesticulación. Sin embargo, esta no depende de reglas, sino del propósito de su discurso y de la ocasión. Por ejemplo, el senador La Follette permaneció de pie frente al público por un espacio de 3 horas. La postura que adquirió fue apoyando su cuerpo sobre su pie derecho mientras deslizaba los dedos por su cabello al hacer una demanda contra los fideicomisos. Su discurso fue muy eficaz, pero imagínate a un orador que adopte esa misma posición durante un discurso cuyo tema sea el desarrollo de maquinaria de construcción de carreteras. Si tú tienes un mensaje efervescente, dinámico que te inspira, casi siempre pones tu pie hacia adelante sin darte cuenta. Un hombre en una acalorada discusión política o en una pelea callejera nunca se detiene a pensar en qué pie debe apoyar su peso.
A veces te apoyas sobre tu pie trasero si tienes un mensaje tranquilo y sutil, pero no te preocupes por eso. Lo único que debe preocuparte es transmitir que de verdad sientes lo que dices. No te pares con los talones juntos como un soldado o un mayordomo. Tampoco los mantengas muy separados como un policía de tráfico. Utiliza buenos modales y tu sentido común. Hasta aquí te hemos aconsejado que procures que tus gestos y posturas sean espontáneos y no preparados de antemano, pero no vayas al extremo de ignorar la importancia de tener dominio sobre tus movimientos físicos. Una mano musculosa pero flexible y ágil es un instrumento mucho más eficaz que una mano tiesa y regordeta. Si tus hombros son flexibles y las posturas de tu pecho y tu barbilla son adecuadas, te será más fácil y mejor improvisar tus ademanes. Aprende a mantener el cuello erguido, el pecho alto y la cintura recta. En otras palabras, el equilibrio, la flexibilidad y la elegancia del cuerpo son características fundamentales para una postura corporal adecuada, pues son expresiones de vitalidad. Y sin vitalidad ningún orador entrará en el reino del poder. Cuando un incómodo gigante como Abraham Lincoln se elevó a las alturas más sublimes de la oratoria, lo hizo por la grandeza de su alma. Su robustez de espíritu y su honestidad diáfana se expresaron adecuadamente a través de su desgarbado cuerpo. La fogosidad de su carácter, su mesura y la importancia de sus mensajes convencían a sus oyentes, mientras quizá las palabras lisonjeras de un insolente Apolo no habrían causado ningún efecto. Lincoln es un gran ejemplo de cómo un magnífico orador se sobrepone incluso a su torpeza física. Ty Cobb comentó en público que cuando se encontraba en malas condiciones de bateo se paraba frente a un espejo con el bate en la mano para observar su swing y seguir mejorando su estilo. Si tú quieres aprender a pararte bien frente a la audiencia, mírate en un espejo, pero no demasiado a menudo. Practicar caminar y estar de pie ante el espejo para vencer la torpeza, no para cultivar una pose. Párate en el escenario con la misma comodidad con la que te paras frente a tus visitas en casa. Si tu postura no es elegante, practica el baile y la gimnasia manteniendo en mente la pose que quisieras adoptar. No mantengas siempre la misma pose. Cualquier gran cambio de pensamiento requiere un cambio de postura, siempre cómoda. No hay reglas, todo es cuestión de gusto. Cuando estés en el escenario, olvida que tienes las manos hasta que tengas que utilizarlas. Úsalas con eficacia. La gravedad se hará cargo de ellas. Por supuesto, si quieres ponerlas hacia atrás o doblarlas de vez en cuando, no por eso arruinarás tu presentación. Son tus pensamientos y tus sentimientos los que intervienen en gran manera en tu discurso, no la posición de un pie o una mano. Simplemente pon tus extremidades de tal manera que te sientas cómodo. Tú eres quien ejerces control sobre ellas, así que tú eres quien decides cuándo usarlas. Permíteme reiterarte que no debes descuidar la práctica de tu postura corporal para que tus movimientos sean espontáneos. Si no los practicas, no te fluirán con la misma naturalidad. Recuerda que no importa qué tan naturales sean, siempre podrás mejorarlos. Es imposible que cualquier persona, incluido tú, critique tu gesticulación, sino hasta cuando ya la hayas hecho. Nadie puede arrancar un durazno del árbol sino hasta cuando ya ha salido. Procura hablar y observarte al mismo tiempo. Cuando estés examinándote, no te olvides de observar estatuas y pinturas para ver cómo los grandes pintores han plasmado sus cuadros y expresado sus ideas a través de ellos. Observa la gesticulación de los mejores oradores y actores. Observa la expresión física de la vida en todas partes. Las hojas del árbol responden a la menor brisa. Asimismo, los músculos de tu rostro y la luz de tus ojos deben responder al más mínimo cambio de tus sentimientos. Emerson afirmó, toda persona que conozco es de alguna manera mi superior porque de ella aprendo. Los italianos analfabetas hacen gestos tan maravillosos y bellos que Booth o Barrett se sentaban a observarlos. Abre tus ojos, decía Emerson, estamos inmersos en la belleza, pero nuestros ojos no tienen una visión clara de ella. Deja por un momento esta lectura y observa a los niños jugar. Mira cómo le ruega al otro por un mordisco de su manzana. De pronto te encuentras con una pelea callejera. Observa la vida en acción. ¿Quieres saber cómo expresar una victoria? Observa las manos de los electores que vencieron en la noche de las elecciones. ¿Quieres aprender cómo defender una causa? Observa la lucha constante de la gente para sobrevivir a diario. Observa actitudes, imítalas
y toma de ellas lo mejor que puedas. Asimílalas hasta que se conviertan en una parte de ti y luego deja que cada expresión fluya en el momento adecuado. Preguntas y ejercicios. Primero, ¿de qué fuentes quisieras aprender a estudiar gesticulaciones? Segundo, ¿cuál es el primer requisito de un buen gesto? ¿Por qué? Tercero, ¿por qué es imposible establecer normas fijas para gesticular? Cuarto, ensaya un gesto A, gracioso, B, enérgico, C, extravagante, D, inadecuado. Quinto, ¿qué gestos usas para hacer énfasis? ¿Por qué? Sexto, ¿cómo adquieres más elegancia en tus movimientos? Séptimo, en caso de dudar respecto a un gesto, ¿qué harías? Octavo, según tus observaciones ante un espejo, ¿cuáles son tus defectos de gesticulación? Noveno, ¿cómo piensas corregirlos? Décimo, describe algún gesto particularmente apropiado que hayas observado en ti mismo. ¿Por qué te parece apropiado? Décimo primero, cita al menos 3 movimientos en la naturaleza que bien pudieran ser imitados con un gesto. Décimo segundo, ¿qué recogerías de las expresiones gesto descriptivo, gesto sugestivo y gesto típico? Décimo tercero, selecciona alguna emoción básica, como por ejemplo el miedo, e intenta imaginar por lo menos 5 situaciones diferentes que pudieran provocarla. Luego trata de expresar sus varias fases a través de gestos, incluyendo la postura corporal, el movimiento y la expresión facial. Decimocuarto, ensaya lo mismo con otras emociones. Decimoquinto, selecciona 3 pasajes de cualquier fuente, pero asegúrate de que sean apropiados para hacer un discurso público. Luego memorízalos y ensaya los gestos adecuados para cada uno y haz tu discurso frente a un pequeño grupo de tu preferencia. Capítulo 16. Formas de transmitir el mensaje. La consumación de un mensaje ocurre en el momento de transmitírselo al público. La audiencia espera que el orador haya preparado su mensaje porque él será juzgado. Todo el poder de un orador converge en su oratoria, la lógica y agudeza con la que él coordina los aspectos en torno a su tema, la facilidad retórica con que ordena su lenguaje, el control al que ha llegado en el uso de su cuerpo como su único órgano de expresión gestual. Sea cual sea la riqueza de su pericia y experiencia, todo esto pasa a un segundo plano. Lo realmente importante es su manera de hacerle llegar el mensaje a sus oyentes. La hora de la entrega es la hora suprema e inevitable para el orador. Es este hecho el que hace que la falta de preparación adecuada sea tan evidente, y es este mismo hecho el que le brinda un gozo indescriptible al orador cuando ha logrado transmitir su mensaje con éxito. Es como la madre que olvida sus dolores de parto por la alegría de traer a su hijo al mundo. JBE, How to Attract and Hold an Audience. Existen 4 formas básicas para transmitir un mensaje hablado. Todas las demás son modificaciones de una o más de estas. La lectura del discurso. Sujetarse al discurso escrito y decirlo de memoria. El discurso basado en las notas y el discurso improvisado. Es imposible decir cuál es la mejor forma para todos los oradores en todas las circunstancias. Al decidir cuál vas a elegir, analiza la ocasión, la naturaleza de la audiencia, el carácter de tu tema y tus propias limitaciones de tiempo y habilidad. Sin embargo, vale la pena advertirte que no debes ser indulgente con la autoexigencia. Procura decirte a ti mismo osadamente: lo que otros hacen, yo también puedo intentarlo. Un espíritu audaz alcanza aquellas metas en las que los demás fracasan. Las faenas difíciles desafían a los valientes.